Buenas noches, estamos en 5 Enfoques. Yo me presento, mi nombre es Yasmín Méndez y soy parte del equipo de liderazgo de Casa Visión Global. Y hoy vamos a estar viendo el enfoque de gobierno, que es el número 3. Y sabemos que como hemos estado escuchando toda esta semana, hemos estado recibiendo bendición, palabra de parte de Dios por parte de nuestros líderes, que ellos se han tomado el esfuerzo por impartir estos temas que son de bendición, y sobre todo en estos tiempos que necesitamos muchísimo de Dios. Estos tiempos no son para tener en juego nuestra salvación. Yo creo que ya se los han recalcado mucho, pero es importante que nosotros estemos conectados a Dios y que podamos sentir su amor de una manera sobrenatural. Les invito a que ahí en casa cierren sus ojos. Vamos a orar para iniciar este pequeño y breve tema, pero que estoy segura que va a traer bendición a tu vida. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te doy muchas gracias, papá, porque tú has sido fiel con cada uno de tus hijos. Te pido que tú bendigas a aquellos que están viendo esta transmisión, que están a través de este medio, Espíritu Santo, que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que te podamos escuchar, Señor Jesús. Tú te manifiestas en medio de tus hijos, Padre amado, y tu gloria y tu bendición sea sobre cada una de las familias, Señor, que te necesitan, Padre amado. Te pido, Señor Jesús, que tú nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poner lo que vamos a escuchar ahora en un costal, Señor, que no sea en saco roto, Señor, sino en nuestro corazón sembrar esta palabra que va a ser de bendición para nuestras vidas, Espíritu Santo. Te doy gracias, papá, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con este enfoque que se llama gobierno. Les invito a que ahí en casa busquen Tito 3:1, que dice, si ya lo tienen pueden leerlo, si no pueden anotarlo y leerlo después en casa, meditar bien este libro, y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La palabra del Señor nos es muy clara cuando se trata de obedecer. Muchas veces hemos escuchado de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra iglesia, inclusive otros pastores de otras iglesias igual, comparten el mismo pensamiento de que sin obediencia no podemos servir a Dios. Obediencia en la casa, en tu familia, en la iglesia, en cualquier lado. Sin obediencia nosotros no podemos tener esa conexión con Dios. Sabemos que como seres humanos sí fallamos, no somos perfectos, pero Dios en su perfecto amor nos perfecciona. Es por eso que debemos de buscarle, que debemos de estar ahí con Él metidos, porque si nosotros no lo buscamos, nos vamos a desconectar, y todo eso que Él nos da, la paz, la obediencia, todos los frutos que Él nos regala, los podemos perder si perdemos esa conexión con Dios. Entonces, para empezar, una palabra clave de este enfoque es la obediencia. Y sabemos que ahorita nuestras autoridades de gobierno, tanto a nivel estatal y federal, están trabajando en distintas leyes, medidas, que incluso algunos desconocíamos. Por ejemplo, ahorita vemos que se está queriendo imponer una ley que se tome a la iglesia como un vicio. Sabemos que los vicios son cosas como, bueno, que ahorita están establecidos como la drogadicción, el alcoholismo y todas esas, el ingerir esas sustancias ilegales son consideradas como vicio, y ahorita la iglesia se quiere tomar como eso, y nosotros como cristianos debemos de estar intercediendo y en lugar de criticar a nuestras autoridades, porque sabemos que nuestras autoridades sí son sabias, y tal vez no todas, yo desconozco, porque no podemos decir que los conocemos así al 100%.
Sabemos que son autoridades impuestas por el gobierno, por la democracia, pero no sabemos si esas personas creen en Dios o tienen el temor de Dios. A lo mejor no vivan una vida bajo las escrituras de Dios, no tengan esa mentalidad y esa vida de cristiano, ¿no? Pero a lo mejor en su mente tengan considerado que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es fiel. Solamente hace falta que nosotros oremos por ellos para que ellos algún día se puedan acercar a Dios. Entonces, esta ley que se está queriendo imponer es algo que sí nos perjudica directamente como iglesia, no solamente como cristianos, sino como iglesia. No importa la religión, porque para Dios no hay religión. Entonces, como iglesia nos está afectando muchísimo, y sabemos que aparte de orar porque no se apruebe esa ley, debemos de orar por nuestros gobernantes. Como yo les mencionaba, no sabemos su vida personal, y en lugar de juzgarlos, hay que ponerlos en las manos de Dios. Hay que decir: Dios, bendice la vida de mi gobernador, del presidente de México. Porque cuántas veces en tu oración, no sé, de todos los días, de cuando vas a la iglesia, cuántas veces al mes has orado por tus gobernantes, cuántas veces a la semana has orado por tu gobierno. Sabemos que no es algo muy común de poner en oración, pero debemos de hacerlo como iglesia, porque Dios es una autoridad y Él nos impone muchas cosas, pero también Dios en su perfecto amor nos dice que debemos de obedecer también a nuestras autoridades. Y les invito igual a que busquen ahí en casa Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia misma nos manda a orar por las personas que están a cargo de nosotros, así como tú oras por tus pastores, que son nuestra autoridad en la iglesia. Ellos también oran por nosotros, así como tú oras por tus líderes también en la iglesia. También debes de orar por nuestros gobernantes, para que ellos puedan tener esa sabiduría para guiarnos. Inclusive este enfoque va de la mano con el enfoque anterior, que fue la sociedad. Entonces, si nuestros líderes en gobernanza son instruidos por Dios, entonces nuestra sociedad puede ser sanada, porque hoy vemos que están pasando demasiadas cosas, demasiadas cosas que nos sorprenden y nos dejan pensando. Por eso hay gente que no conoce a Dios y dice: ¿dónde está Dios si está pasando todo esto? Si hay coronavirus, si estamos pasando muchas pruebas, muchas tribulaciones. Pero no es por eso, sino porque Dios está presente, solamente que no lo buscamos. Esas personas que hablan y que dicen que Dios no existe, o que están viendo la situación y la ven muy difícil, solamente tienen que acercarse a Dios y dejar que Él sea el que sane todo en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno. Entonces, la Biblia misma nos manda y nos dice que debemos de obedecer, que debemos de orar e interceder para que la sabiduría llegue a ellos. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? La sabiduría solamente la da Dios. Podemos tener inteligencia. Nuestros líderes, nuestros gobernantes pueden ser inteligentes, pueden haber ido a escuelas de prestigio, haber leído artículos muy interesantes que hayan enriquecido su conocimiento, y gracias a eso se volvieron inteligentes, y por eso tienen el puesto que tienen, porque son inteligentes. Pero la sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Inclusive ya lo hemos visto en temas anteriores. Sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Entonces, tal vez puedan ser inteligentes, pero Dios es el que otorga esa sabiduría para que sean sabios y prudentes, para que puedan entender cómo dirigirnos, cómo dirigir a nuestra sociedad.
también hemos visto que han estado trabajando con esto de las medidas preventivas del coronavirus. Hemos visto que pues ahorita ya inclusive hay una nueva normalidad, que así le denominaron, que es que desgraciadamente ya no vamos a poder volver a vivir nuestra vida como antes. Ahorita las fiestas familiares, las reuniones, no más de, no sé, 15 personas, y que todos con cubrebocas, con careta y con la sana distancia, con todas esas medidas que nos ha impuesto el gobierno, pero es porque están tomando acciones para que nosotros nos cuidemos, para que no se pierda más gente, porque créame que la situación que estamos viviendo es muy, muy triste. Y si uno como cristiano ve la situación, ha perdido familiares, ha perdido conocidos, si uno como persona se ha sentido triste y no ha sabido, no ha hallado esa paz, pero va a Dios y la busca, no me quiero ni imaginar a esas personas que no conocen a Cristo. Yo conozco muchas personas que están angustiadas, que están hasta deprimidas por lo que está pasando, y es válido como personas sentirnos así, pero lo que no es válido es quedarnos así. Debemos de buscar a Dios y que Él sea el que nos dé esa paz. Si nosotros vamos y le entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Él nos da la paz, Él nos da todo aquello que podamos necesitar, y Él nos restaura de pies a cabeza. Entonces, por más dura que esté la situación, nosotros debemos de pensar que Dios es fiel y nos ayuda. Entonces, yo les decía, retomando el tema, que el gobierno está tomando medidas importantes para que nosotros nos cuidemos pues a nuestros familiares, ¿no? Entonces, si nuestros gobernantes están haciendo eso por nuestro bien, ¿por qué no obedecer? Hemos visto inclusive en redes sociales mucho que hay personas que salen, inclusive no nos vayamos lejos, si tú sales no sé, al súper o a comprar, o tienes que salir por tu trabajo, tú vas a ver a muchas personas que andan sin cubrebocas como si nada, que inclusive hay videos de personas que se ponen a pelear con personas de seguridad, oficiales, hasta policías, que ellos solamente están haciendo su trabajo y se enojan porque te dicen, es que no traes cubrebocas, es que no puedes salir hacia la calle. Y esas personas no obedecen y se enojan, pero es algo impuesto por nuestras autoridades, no tenemos por qué enojarnos. Así como Dios aquí en su palabra nos dijo muchas cosas para que obedezcamos, y si no lo hacemos, Dios no nos castiga, pero si no lo hacemos, vamos a ver las consecuencias después. Si Dios te dice, ora, obedece a tus padres para que te vaya bien en la vida, y si tú no lo haces, Dios no te va a castigar, pero después tú vas a ver las consecuencias de no haber obedecido. Es como cuando a tus padres te dicen, haz tal cosa y no la haces, o sea, si tú no la haces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Ya muchos sabemos, ¿no? Como jóvenes ya sabemos que a veces nos castigan, o nos pegan, o nos regañan, pero las consecuencias van a estar ahí. Entonces, si no queremos sufrir esas consecuencias, debemos de acatarnos a las leyes que nos están diciendo nuestros gobernantes, los que están a cargo, al frente del gobierno. Y entonces no hay que hacer nada más que obedecer. Les invito a que me acompañen a Romanos, ahí en casita igual, si pueden anotar las citas para que, por si ahorita no la pueden leer, para que después ustedes ahí mediten acerca de la palabra de Dios, porque esta palabra es importante. Romanos 13, 1 al 2. Entonces hay que ser conscientes de que Dios en todo momento está y que Dios siempre obra. No tenemos que preocuparnos, porque Él es nuestro pronto auxilio. Romanos 13, 1 al 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vean que no lo digo yo, todo lo que estoy diciendo inclusive está en la palabra de Dios. Volvamos a leerlo para poder meditar. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí Dios nos está diciendo que las personas que están al frente hoy en día no es casualidad, las casualidades no existen. Recordemos que Dios tiene el control de absolutamente todo, y absolutamente todo abarca iglesia, familias, gobierno, inclusive a nivel mundial. Las autoridades que ahorita están, no sé, dentro de organizaciones importantes como la ONU, la UNESCO, miles de instituciones, las personas que están a cargo no es casualidad, es Dios quien impone esas personas, porque toda aquí su palabra dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, inclusive las de la iglesia. Bueno, eso ya sabemos por ende, que nuestros pastores están ahí porque Dios ahí los puso, porque Él los llamó, y así para cada pastor, cada ministro, cada apóstol, Dios buscó su lugar y los posicionó. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, que si tú te opones a la autoridad, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que si tú lo haces, le estás resistiendo a Dios. Y también nos dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En otras palabras, acarreamos consecuencias negativas a nuestra vida si nosotros no nos acatamos a las leyes, a los estatutos, a los mandatos que nuestras autoridades están imponiendo para nosotros. También sabemos que debemos de obedecer a nuestros líderes, pastores, pero obedecer a nuestro gobierno igual es importante. Viene la palabra, incluso lo dijo, Jesús habló del tema diciendo que dada al César lo que es de César y a Dios de a Dios. Y cuando decía eso no se refería solamente en términos monetarios, sino que también se refería en lo que tenemos que darle tal vez de tiempo o de obediencia o de lo que sea que nosotros tengamos que darle. A eso se refería Jesús. Entonces, no solamente es obedecer por obedecer también, ¿no? Sino que ya les dije, obedecer a las leyes que ahorita se están poniendo, siempre y cuando vayan bajo las leyes de Dios. También esto es importante aclarar, porque inclusive lo vemos en la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor era un rey, era la autoridad de aquel entonces. Entonces él impuso esa ley de que todos se tenían que doblar las rodillas bajo aquella estatua que él hizo. O sea, era idolatría aquello que estaba haciendo. Y no porque la autoridad lo diga signifique que yo lo voy a hacer. Hay que pasar siempre las cosas por el filtro del Espíritu Santo. Así como Daniel, que dijo, yo no voy a hacer eso porque eso no es correcto, eso no va con Dios, eso no va con mis creencias, eso no va conmigo. Yo le soy fiel a Dios, y aunque vengan las consecuencias que vengan, yo voy a obedecer, y yo sé que Dios me respalda. Yo voy a evitar hacer lo que el gobierno me está diciendo, pero siempre y cuando sea cosas que no van con la iglesia. Les ponía este ejemplo de que, por ejemplo, las medidas contra el coronavirus, eso es algo que sí podemos acatar, porque pues Dios no está peleado con el gobierno ni con las medidas. Al contrario, Él nos pone los medios para que nosotros podamos ser sanados y evitar que esto se siga propagando, evitar que más personas sigan muriendo a causa de esto. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la otra ley, que ley para que se considere a la iglesia como un vicio, no quiere decir que nosotros vamos a estar a favor de eso. Al contrario, nosotros tenemos que orar
para que esa ley no se apruebe. Y van a venir más fuertes, porque sabemos que está escrito en la Biblia que estas cosas iban a suceder. Como cristianos no debemos de espantarnos, porque esto ya estaba escrito en el libro de la vida. Sabíamos que esto iba a pasar. Inclusive van a venir cosas más fuertes que nos van a pegar más duro, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Sabemos que Dios va a ser nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, en quien podemos confiar, en el que va a estar ahí en todo momento. Entonces les invito también a que busquen en Daniel, ya para finalizar, Daniel 2:20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Y dice así, 20-21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Dios es el que nos da esa sabiduría perfecta a nosotros. Él es el que pone los reyes. Bueno, en aquel entonces, en el tiempo de la Biblia, eran reyes. Ahorita sí existen todavía esos reyes, pero en otros países. Pero en nuestro país, en nuestra nación, en México, está la democracia. Entonces, Él ha puesto a nuestros presidentes y hay que saber discernir. Yo les mencionaba y les decía que sí, que hay que obedecer, que hay que estar ahí, siempre y cuando sean cosas que vayan acorde a los pensamientos de Dios. Nunca vamos a ir en contra de Dios, inclusive en cualquier cosa, en la escuela, en la calle, en el trabajo inclusive. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se hacen esas celebraciones del Día de Muertos, sabemos que esas celebraciones como cristianos no debemos de celebrarla, y a estas alturas ya sabemos el por qué. Y si tú no sabes el por qué, entonces investiga. Nuestro pastor ya ha hablado del tema también, pero ese tipo de reuniones no las podemos hacer, ¿no? Eso no es desobedecer a nuestras autoridades, ¿no? Al contrario, Dios, cuando nosotros obedecemos los estatutos de Dios, Dios nos ayuda. En este caso, Él nos va a ayudar para que aquella ley o no se apruebe o se cancele o quede como algo, ¿no? Como algo a la y se va. Pero debemos de ser sabios y entendidos en todo momento. Y debemos de orar mucho por nuestras autoridades, muchísimo, no solo para que Dios les dé sabiduría, sino también por su salud mental, por sus recursos, porque inclusive estaba yo igual en redes sociales viendo que al parecer una figura, no recuerdo si era un gobernador o si era un presidente, pero a esa persona le dio COVID, inclusive a otras personas que estuvieron en tiempos pasados en el poder, también les dio una enfermedad muy grave y muy fuerte. Entonces debemos de orar por ellas, debemos de tenerlas en cuenta, en mente, saber que no todo es orar solamente por nosotros, sino también por otras personas, y esas otras personas incluye al gobierno. Saber que Dios tiene el control de todo y que Dios nos va a apoyar y que va a estar ahí con nosotros siempre. Entonces, yo a ti te invito a que en tu oración diaria de todos los días, no sé si tú oras en las mañanas, en las tardes, en las noches, en cualquier momento del día tú puedas orar y meter a los presidentes, bueno, en este caso el gobernador, y también al presidente y a todos aquellos puestos, cargos que están al frente de nuestro estado, de nuestra nación, y que tú los puedas poner en oración y decir: Señor, dales esa sabiduría y ese entendimiento para poder sobrepasar todo esto que estamos pasando, porque los tiempos no son fáciles.
Amén. Sabemos que los tiempos no son nada fáciles y que ahorita más que nunca necesitamos de Dios. Que necesitamos que Dios sea esa ayuda en nuestras vidas. Todos inclusive conozco personas que están desesperadas, que no conocían de Cristo, pero que ahora están desesperadas por conocer de Cristo porque los tiempos están muy, muy difíciles, pero no debemos de espantarnos porque en su palabra ya estaba escrito que esto iba a pasar. Pero así como en su palabra estaba escrito que todo esto iba a acontecer, ahí también está escrito que el Señor no nos dejará y que Él será nuestra paz y nuestro pronto auxilio en medio de todas las situaciones adversas. Así que no te rindas, no te desanimes, por más que esté la situación de fea y de enredada que tú la veas, pero Dios tiene el control sobre todas las cosas, absolutamente todo, Él tiene el control. Y si no lo tiene es porque tú no se lo has dado. Suéltale el control a Dios, que Él va a obrar, Él va a saber cómo manejar tu vida. Suéltale el timón del barco para que Él pueda navegar tu barco bajo estas aguas de paz. Tal vez hoy estás atravesando una tormenta, pero suéltale el timón a Jesús, que Él sea tu guía. Créanme que al hacerlo nos da muchísima paz. Yo lo he hecho y todas las veces que lo he hecho, Él nunca me ha fallado, nunca me ha decepcionado. También he puesto en oración muchas cosas que he necesitado y Dios las ha suplido. Entonces espero que con este enfoque puedas entender que más que como cristianos, como personas, también es nuestro deber obedecer las leyes que están impuestas por nuestros líderes de gobierno, las personas que están en el poder, en el mandato ahorita. Entonces vamos a orar unos momentos por estas personas. Que Dios sea quien dirija y los guíe y que podamos algún día verlos a sus pies. Es nuestra oración. En lugar de criticarlos, debemos de nosotros orar por ellos. Así es, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque sé que has hablado, Señor, palabra viva de Dios, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú selles esta palabra en nuestros corazones, Espíritu Santo, y que tú cuides y veles por nuestros líderes, Señor, nuestras autoridades en el poder, en el gobierno, ahorita, papá, a nivel estatal, Espíritu Santo, al gobernador, Señor, de este estado de Quintana Roo, Espíritu Santo. Te pido, Señor Jesús, que seas tú quien dé esa sabiduría, Padre amado. Sabemos que hay algo que se está moviendo, tal vez influenciado, Señor, por las fuentes del enemigo, Espíritu Santo, que quiere frenar a la iglesia, Espíritu Santo, porque el enemigo sabe que durante este tiempo de coronavirus la iglesia no se ha detenido, al contrario, ha estado más fuerte y más firme, Señor. Hemos estado en una búsqueda intensa de ti, y aunque las iglesias se han cerrado, hoy las iglesias se abren en las familias, Señor. El templo físico está cerrado, papá, pero en cada hogar tú abriste una iglesia, Espíritu Santo, y declaramos que no hay nada, Señor, ninguna potestad, nada que nos detenga, Señor. Vamos a seguir adelante, Espíritu Santo. Entonces te pido, Padre amado, de tu sabiduría en nuestro gobernador, Espíritu Santo. Pon de tu sabiduría en su vida, Espíritu Santo. Que tú seas quien dirija, Padre amado, cada una de sus decisiones, papá. Que tú dirijas, Padre amado, cada uno de sus pasos, de sus acciones, Espíritu Santo. Y a la gente que está trabajando con Él, que lo rodea, Espíritu Santo. También tú los bendigas, Espíritu de Dios. Que seas tú con ellos, Espíritu Santo, a nivel federal, Espíritu Santo, y a nivel, Señor Jesús, a todos los niveles y jerarquías, Espíritu Santo, con nuestro presidente, Señor, de México, Señor. Te pedimos por ese Señor, Espíritu Santo,
que tú lo guíes, que tú lo guardes, Señor, nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Señor Jesús, tú lo pusiste en ese puesto, papá, porque así fue tu autoridad, Espíritu Santo, así tú lo pusiste, Señor Jesús, porque tú así lo quisiste, papá, fue tu voluntad, papá, y ahora te pedimos, Señor, que tú seas con él, Espíritu Santo, que tú lo guardes, que lo bendigas, que lo cuides, Espíritu Santo. En tus manos ponemos cada una de sus decisiones, papá, también. Así es, Padre amado, que tú sigas bendiciendo a cada uno, Señor Jesús, de nuestras autoridades, Padre amado. Que tú eres fiel, papá, y aunque veamos la situación y la adversidad como la veamos, Espíritu Santo, sabemos que tú tienes el control por sobre todas las cosas, papá. Sabemos que tú tienes el control por sobre todas las cosas, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros, papá. También te pido, Señor, que si hay algún enfermo, Espíritu Santo, dentro de esas autoridades, Señor Jesús, que seas tú quien las guarde, quien las cuide, Espíritu Santo. Si hay alguno enfermo, Espíritu Santo, que tu sanidad llegue a sus hogares, Espíritu Santo. Que tú pongas, Señor, tu manto de sanidad de pies a cabeza sobre sus vidas, papá. Que tú los ayudes, Señor, en cada paso que ellos den, Espíritu Santo. Así es, Espíritu de Dios, en tus manos lo encomendamos, Señor Jesús, y te agradecemos de todo corazón, Señor Jesús, que tú estés en control y que tú estés obrando a nuestro favor, papá, porque aunque no podamos ver, sabemos que estás obrando, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús, ahí en tu hogar, dale gracias por este tiempo que nos permitió estar. Y decláralo, declara que Dios va a hacer grandes cosas en este pueblo. Dios va a hacer grandes cosas en este pueblo. Dios va a obrar de manera sobrenatural. Dios va a hacer la obra porque Él tiene el control. Él tiene el control y para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Muchísimas gracias, papá. Amén y amén. Y bueno, espero esto haya sido de bendición para tu vida. Ahorita hemos comprendido la importancia de orar por nuestros líderes en el poder. Sabemos que aunque la situación esté muy fea, muy triste, Dios va a obrar. Él tiene el control y no tenemos de qué preocuparnos, sino que a seguir orando. Así que te vuelvo a hacer la invitación. Si tú no habías contemplado a nuestras autoridades en tus oraciones, ponlas en tus oraciones. Ora por su salud, por su familia, igual por las personas que trabajan con ellos, los secretarios o los de otras instituciones o secretarías. También ora por ellos. Y si tú conoces tal vez a alguien que esté en ese puesto, en un puesto del gobierno, háblale de Dios, acércalo. No es fácil y no sabemos que no a la primera van a acceder, pero sé persistente y Dios va a orar en sus vidas. Que Dios los bendiga, los tenga grandemente bendecidos y saludos a todos, un abrazo y nos estaremos viendo muy próximamente ya de vuelta en casa. Hasta pronto. Dios te guarde.